antes. Nada, todo bien. Okay. Entonces vamos para lo que íbamos a hacer la clase pasada, no lo hicimos. Okay. ¿Qué es esto? Estamos viéndonos. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, estamos viéndonos. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok, ¿cómo está este muchacho Marco? ¿Cómo andas? Marco. Hola, profe, ¿todo bien? Gracias. Ok. Ay, caray. Ay, ya me fui Sí. para atrás. Bueno, dale. Bueno, así lo voy a hacer porque si me voy de nuevo para allá es posible que se estropee la cosa. Así que mejor me quedo aquí. Ustedes están viendo la pantalla limpia sin ninguna interferencia. Perfecto. Okay. Está pasándola. Rapidísimo. Bueno, queridas y queridos, vamos a comenzar entonces, vamos a abordar esta clase 7 sobre la revolución artística en marcha en el continente. Y bueno, déjame ver cómo hago para quitar esto, que ustedes no lo ven, pero yo sí. Bueno, no importa. Entonces, vamos a entrar a este momento del arte abstracto en Venezuela, ¿verdad? Ya hemos tenido la experiencia de ver cómo ha habido en el continente, por lo menos desde la llegada de Torres García de Europa a Montevideo el año 34, una orientación, una atención del arte latinoamericano, de las artes visuales y de la pintura en particular, hacia el campo del experimento abstracto, con lo abstracto, con lo constructivo, con lo concreto, ¿verdad? Y hemos visto cómo se pasa de esa experiencia particular de Torres García con su constructivismo, digamos, impregnado de elementos de la cultura autóctona, lo que le ha provocado una conflictividad con sus compañeros de ruta en Europa, pero también con sus herederos en Argentina. Y hemos asistido, bueno, a un proceso creciente desde el año 34 de radicalización, si se quiere, de la apuesta por un arte abstracto, un arte puro en el sentido de que es inmanente, que su última referencia es su propia configuración formal, sin ninguna referencia exterior a su propia estructura interna. Y bueno, hemos visto las polémicas que se han producido alrededor de esta tendencia, ¿verdad? En Argentina y en Brasil. Y ahora vamos a ver cómo estas mismas tensiones, un poquito después, recuerden que hemos ido progresivamente, linealmente, digamos, del año 34, los años 40, los años 50, en el neoconcreto brasilero, y vamos ahora a volver a la década de los 50, con unos pequeños antecedentes finales de los 40, para, bueno, situar el caso venezolano en la misma órbita de problemas y en la misma línea de conflictividad de las oposiciones entre arte abstracto, arte figurativo, arte realista, arte comprometido, arte decadente, es decir, que son algunas de las denominaciones que circulan en el espacio polémico del momento en Venezuela, por lo menos, en Caracas, ¿verdad? Y bueno, aquí fíjense que yo les coloco eh, Caracas, París, Caracas, porque sintomáticamente también parte del cambio del viraje o del giro que la pintura venezolana de la primera mitad del siglo XX ocurre particularmente
o de manera evidente, por lo menos a través de manifestaciones concretas, discursivas y operativas en París. Es decir, ese síntoma también de toda la travesía europea de nuestros artistas latinoamericanos que han tenido en París también como una meca, el lugar de peregrinaje en el que se conecta la periferia con la metrópoli para, digamos, ponerse al día o conectar las propias experiencias locales con la experiencia metropolitana, ¿verdad? Y eso va a ocurrir también en el caso de nuestros artistas del siglo XX. Ahora esto no quiere bajarme. ¿Ustedes me oyen? Sí. Señora, Sí, sí. sí, Okay. sí, profe. Aquí lo vimos. Pero ahora la cosa esta no quiere bajar. Se quedó pegada aquí. Ya, un momentico. Qué broma. Parecía que todo iba bien. Quedamos otra vez. Vamos a volver aquí. Ok. Bueno, aquí tenemos la carátula del primer número de la revista Los Disidentes, que más que una revista, bueno, era como un folletín, no era muy voluminosa. Esta portada que aparece en París, esta revista, este folleto, y bueno, llevada adelante por un grupo de venezolanos que están en ese momento en París formándose. Fíjense que la nómina del grupo que aparece en este primer número en la portada, casi todos son pintores y están, bueno, autores conocidos por todos nosotros: Pascual Navarro, Alejandro Otero, Mateo Manaure, Carlos González Bogen, Guevara Moreno, Perán Hermini, Rubén Núñez, ¿verdad? Otros menos conocidos. Y está el filósofo Guillén Pérez, José Rafael Guillén Pérez, que bueno, que de alguna manera era como el apoyo conceptual ideológico un poco que acompañaba la experiencia de este grupo de pintores, ¿verdad? Que venían de la experiencia de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, y que, como en el caso de Alejandro Otero, por ejemplo, ya en el 45 se va a París a estudiar, o como el caso de Mateo Manaure, que en el 47 también con una beca, con el premio, después de recibir el Premio Nacional de Pintura de ese año, pasa 7 meses en París, y bueno, ahí se van a encontrar Carlos González Bogen, que lo vamos a tomar en cuenta esta tarde de manera especial porque no solamente construyó obra, sino que también fue muy polémico en las discusiones de la época. Y vamos a abordar un texto de él contra la tradición, que es precisamente un texto contra la llamada Escuela de Caracas, que era, digamos, el antecedente básico de el arte, la pintura venezolana, todavía en los años 40, ¿verdad? Y contra la que ellos de alguna manera reaccionan. La disidencia es contra ese tipo de pintura, una pintura que se ha estancado en un tipo de relación con la naturaleza, con el paisaje, y bueno, la necesidad que sienten los jóvenes artistas, que algunos han experimentado desde sus comienzos con esa misma tendencia, y ya lo vamos a ver, y luego, obviamente, el encuentro con lo que está pasando en París, con la pintura abstracta, concreta, los primeros experimentos con el cinetismo, van a alterar por completo la visión que tienen estos muchachos sobre lo que es la pintura moderna, ¿no? Fíjense que la Escuela de Artes Plásticas que dirigía Antonio Edmundo Monsanto en Caracas, después de la famosa reforma del año 36, digamos que los estudios de pintura llegaban hasta el cubismo. O sea que después del cubismo los estudiantes no recibían información ni práctica sobre las otras tendencias
de la pintura moderna. Y estos muchachos que vienen con el ojo, digamos, acostumbrado a lo que hace Cabré, a ese Cézanne puesto al día en el trópico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, van a París y se encuentran con todo lo que está ocurriendo a nivel de la transformación de la pintura figurativa, de los experimentos. Bueno, que el cubismo va mucho más allá de lo que podíamos o pudieron haber visto ellos a propósito de Picasso, de Braque o de otros pintores cercanos como Delaunay, ¿verdad? En todo caso, el impacto parisino es importante, como en otros casos de América Latina, para una conversión de la imaginación, para una conversión de los imaginarios y de las búsquedas personales de cada uno de estos muchachos. Entonces, bueno, deciden reunirse y deciden, bueno, manifestarse, ¿no? Es decir, ellos pudieran haber simplemente pintado y derivado la pintura o lo que estaban haciendo hacia un camino personal disidente con respecto al paradigma institucional de lo que se enseñaba en la escuela, lo que se premiaba en los premios, lo que se mostraba en los museos. Pero, sin embargo, deciden crear un movimiento, crear un grupo en todo caso, pero es sintomático que esa revista, ellas lo pretendían, el folleto, con una dimensión no solamente local venezolana, sino continental, América Latina, latinoamericana, ¿verdad? Entonces, fíjense, la revista circula por todo el orbe cultural latinoamericano, y el interés también que ellos tienen de entrar en contacto con las otras experiencias en arte abstracto concreto que se están haciendo, como vimos, en Brasil, en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer número, la aparición de los disidentes, y en este primer número no encontramos manifiestos realmente, sino esta pequeña indicación de la apertura de la revista, que como una especie de editorial, que en realidad no tiene ninguna potencia polémica, no tienen una fortaleza decisiva con relación a ¿cómo se llama? Yo quiero tachar esto, no puedo, ¿vale? Ya, muchachos, esperen porque entonces no puedo leer el texto. Bueno. Yo me estoy comiendo una columna, pero porque está tapada con las cuestiones estas de... Ya, vamos a ver si ahora sí lo puedo quitar. Ok, perfecto. Vamos a volver aquí. Este fragmentito lo que dice es esto, nada, pues prácticamente. El folleto Los Disidentes tiene por misión esencial dar testimonio de las preocupaciones e inquietudes de un grupo de jóvenes venezolanos interesados personal y colectivamente en replantear desde su raíz los temas y haberes de la cultura y vida latinoamericanas. Este primer número tiene por fin inmediato dar una orientación sobre nuestra actitud esencial. Ningún interés creado, ninguna sensiblería ante lo que creemos nuestro inalienable deber. La juventud latinoamericana está hoy bien situada ante la alternativa, o bien someterse al canon tradicional o hacer que Latinoamérica logre su verdadera dignidad. O sea, como planteamiento conceptual o ideológico, el fragmento no tiene casi ninguna consistencia, es muy vago, bueno, aborda una cantidad de problemas, pero no identifica ninguno en particular, solamente pone en evidencia que un grupo de jóvenes, ¿verdad?, quiere contestar a la tradición, está, digamos, desafiado y retado por unas condiciones culturales que consideran que están petrificadas, anquilosadas, y que van a reaccionar o que están reaccionando, bueno, frente a ese estado de cosas, como ocurre con todos los movimientos de respuesta o de cuestionamiento del status quo cultural o político de un determinado momento histórico, pero no dicen nada
particular acerca de las perspectivas, de qué es lo que defienden, ¿verdad? Y aquí nos quedamos un poco en la luna en ese primer número, salvo que leamos con mucho cuidado los artículos que ellos mismos publican allí. Y quizás es leyendo esos artículos donde empezamos a darnos cuenta cuál es el punto de vista de ellos, contra qué están reaccionando y cuáles son las perspectivas hacia las cuales se están abriendo y que ellos pretenden que tiene que ver con una experiencia continental, no solamente local venezolana. Y claro, que a Latinoamérica logre su verdadera dignidad puede significar muchísimas cosas, ¿verdad? Y replantear desde raíz los temas y haberes de la cultura y vida latinoamericana es tan amplio que, bueno, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, vamos a ver cómo esto se va a ir situando en los próximos números del folleto, de la revista. Bueno, fíjense que aparecen 5 números, todos van a ser publicados ese mismo año, el año 50 en París, y bueno, siempre va a aparecer más o menos el mismo diseño de la portada, donde aparece la palabra, el nombre del grupo, y una nómina que a veces varía, porque van saliendo personas, entran nuevas. Fíjense como en este número 3 aparecen personajes importantes en el devenir de la crítica y la historia de la pintura en Venezuela, como Miguel Arroyo, y aparece también otro pintor, Armando Barrios, que no apareció en la primera, y así vamos, bueno, la revista va dando como testimonio de las modificaciones que en la propia composición del grupo se van dando de número en número. Y aquí la editorial del número 3 tampoco nos aporta quizás elementos así evidentes y radicales o contundentes para entender qué es lo que están diciendo, ¿no? Es decir, muy general, muchos serán los que interpretarán nuestra actitud como manifestación de odios personales o como defensa de intereses partidistas. Otros no verán en nuestro grupo sino mero prurito de figuración, otros manejos de mentalidad burguesa para defender los intereses imperialistas. Fíjense que esto está entre comillas, esto es la cita de alguien, probablemente algún texto de César Rengifo, uno de los que más adversaron a este movimiento, a esta tendencia de la pintura venezolana en el exilio, digámoslo así, en París, hacia lo abstracto y como una experiencia de decadencia, los pintores decadentes, y bueno, los pintores dominados por los puntos de vista del mercado capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Entonces, fíjense que aquí ellos solamente dicen eso, se quejan de que las más nobles intenciones son deformadas, son mal interpretados, y que sin embargo tenemos la convicción de que amplios sectores de la juventud van a sentir la necesidad de unirse a nosotros, ¿verdad? Tenemos plena conciencia de la gravedad y de la solemnidad de lo que nos hemos propuesto hacer. Será muy grave y muy solemne, pero no sabemos todavía qué es lo que se proponen. Desvirtuar el haber tradicional de una cultura y hacer notar sus vicios, lo cual puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y según ellos eso no se puede plantear a la ligera. Y hemos adoptado una actitud de manifestación expresa de nuestros sentimientos y modo de pensar auténtico. Pero fíjense el carácter retórico de esta expresión. La manifestación expresa de nuestros sentimientos y modo de pensar auténticos, y no, en todo el texto no lo vemos, ¿verdad? Es una enunciación, un enunciado que no tiene correspondencia en la acción concreta. O sea, no tenemos ninguna visión de lo que el grupo está proponiendo. Tenemos la convicción de que la juventud latinoamericana necesita buscar mayores compromisos, que los que ofrecen nuestra pobre tradición sí es pobre, pero ¿por qué es pobre? Recuérdense el contenido fuertemente conceptual y histórico
de la polémica de Tomás Maldonado contra Torres García y la Escuela del Sur. Es decir, ahí sí había un planteamiento claro de qué se adversaba, qué se proponía en lugar de lo que se rechaza, hacia dónde debería ir la pintura moderna latinoamericana. Es decir, ahí ya sin perder tiempo en grandilocuencia y en retoricismo, ¿verdad? Va directo al grano, además con alusiones punzantes, algunas muy transgresoras, muy respetuosas incluso, ¿no? Ahí, en ese caso, Maldonado escribe un texto realmente radical, realmente subversivo. En cambio, aquí sentimos una suerte de complacencia, condescendencia, mucho cuidado en no violentar demasiado, a pesar de las palabras que se usan, el status quo nacional. Fíjense que de pronto la liazón entre la práctica de los artistas y el Estado venezolano es muy fuerte. Entonces muchos de estos muchachos están becados o están, los premios tienen que ver con el Ministerio de Educación, y entonces no hay como un campo de acción verdaderamente libre para que uno pueda reaccionar contra la institución más allá de una, bueno, de una declaración retórica como la que estamos leyendo. Ya veremos cómo esto se va a complejizar más bien en los artículos, más que en los manifiestos, ¿verdad? Y que los artículos y a veces las polémicas son más combativas, más determinantes a la hora de definir el juego de tensiones que caracteriza el periodo que las propias declaraciones formales, ¿no? Bueno, aquí no hay nada más que decir sobre una caracterización de lo que ellos adversan, una vinculación con el latinoamericano, el trasfondo ético que se siente ahí, bueno, porque también es la conciencia moral del artista latinoamericano con respecto al destino de su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la onda en la que se inscribe el grupo de pintores en París. Esta es la contraportada o la cubierta de atrás del número 4, donde se anuncia, perdón, del número 3, donde se anuncia lo que va a aparecer en el número 4, ¿no? Ahí aparece, fíjense, publican cosas de los propios miembros del grupo, Belén Núñez, Narciso de Bura, Alejandro Otero, y también un fragmento de Vasily Kandinsky con 2 reproducciones de dibujos del artista, ¿no? Es decir, que también hay ese diálogo con la tradición abstracta, expresionista, expresionista abstracta, expresionista lírica o abstraccionismo lírico, esa zona un poco borrosa también de la experiencia del arte post-expresionista en Europa. En el caso de Kandinsky es una prueba de esas derivas del expresionismo hacia la abstracción, y les viene muy bien a ellos como interlocutor, ¿verdad? Y más adelante vamos a retomar ese ensayo que se anuncia aquí del arte abstracto de Alejandro Otero, porque es quizás uno de los ensayos más coherentes, más precisos, más teóricamente bien articulados de la mayor parte de las polémicas que aquí se esbozan de manera un poco más emotiva, más viscerales, ¿verdad? Y bueno, ahí se nota la capacidad intelectual de Alejandro, que ya desde temprano es capaz de darle forma no solamente a sus proyectos plásticos, ¿verdad? A sus experimentos visuales, que lo llevan de la pintura a la escultura, sino que también es un pensador de su propia disciplina, y en ese sentido es un artista plenamente moderno. Y bueno, aquí está la famoso número 5, donde va a circular el famoso, ya en septiembre del 50, el famoso manifiesto del no, que es un manifiesto, bueno, que algunos ya lo conocerán porque quizás es el más divulgado.
Y bueno, aquí está toda la nómina, empiezan diciendo, nosotros no vinimos a París a seguir cursos de diplomacia, ni a adquirir una cultura con fines de comodidad personal, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, no importan. Ahorita no nos importan demasiado. Bueno, aparte la tarea que emprendemos no nos corresponde, pero ante la indiferencia de aquellos a quienes les incumbe, no hemos vacilado en hacer la nuestra, puntualizando también todo cuanto podamos. Somos venezolanos y hemos sido los primeros víctimas de este estado lamentable de cosas. Hoy nos rebelamos contra ellas y hablamos alto porque es necesario. Yo siento aquí que sigue la retórica y como se dice popularmente, ¿verdad? Poco ruido, mucho ruido y pocas nueces. Aquí entra un poquito con un ruido un poco más sincero, más, aunque los contenidos no son realmente radicales, ¿verdad? Hemos querido decir no ahora y después de los disidentes. No es la tradición que queremos instaurar. El no venezolano que nos cuesta tanto decir. Esta frase es muy sintomática también porque es autorreflexiva, es decir, ellos hasta ahora, hasta el número 5, no han dicho ese no que tanto nos cuesta decir en Venezuela. Es decir, ese radicalismo de la oposición virulenta al otro, al enemigo que debe construir todo grupo de vanguardia, que lo vimos claramente en la conflictividad entre el grupo de Buenos Aires y el grupo de Montevideo, o entre el grupo de Río de Janeiro y el grupo de Sao Paulo. Esa conflictividad explícita en donde el no o el cuestionamiento es abierto y radical. Los venezolanos parecemos tener esa tendencia no sé cómo llamarla, a que nos cuesta ser negativos en el sentido crudo y duro de la palabra. Entonces ellos mismos lo reconocen a pesar de que están diciendo ese no en mayúscula, ¿verdad? No a los falsos salones de arte oficial, no a ese anacrónico archivo de anacronismo que se llama Museo de Bellas Artes, no a la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas, no a las exposiciones de mercaderes nacionales y extranjeros que se cuentan, por cierto, cada año en el museo, no a los falsos críticos de arte, no a los falsos músicos folcloristas, no a los falsos poetas y escritores llenacuartillas, no a los periódicos que apoyan tanto absurdo y al público que va todos los días dócilmente al matadero. Decimos no de una vez por todas al consumatum es venezolano con el que no seremos nunca sino una ruina. ¿Qué les parece este manifiesto? Si lo comparan con manifiesto antropófago, manifiesto estridentista, manifiesto creacionista, manifiesto neoconcreto, ¿qué les parece? Lo que pasa es que yo veo que hay mucho cuestionamiento, pero no hay soluciones. No indican el camino a seguir. No dicen claro, que pero sí. incluso más. Exacto, exacto. Pero fíjate que incluso lo que rechazan, no se sabe bien qué es lo que rechazan. Hasta ahora este manifiesto quizás sí nos dice, ¿verdad? Contra lo que ocurre en el Museo de Bellas Artes, un depósito de anacronismo, pintura pasada de moda, la repetición de la misma trabajo de la escuela de Caracas, ¿verdad? A los falsos salones oficiales, a la enseñanza de la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas. Aquí hay un poquito de blancos concretos, ¿verdad? Contra el impresionismo, digamos, petrificado en el imaginario del paisajismo de la Escuela de Caracas, que todavía en los años 40 es lo que domina el escenario de la producción plástica en Venezuela, al menos desde el punto de vista de la figuración. Eso ya es un enemigo más concreto, ¿no? Bueno,
la polémica contra el mercadeo de las obras, pero fíjense que no hay ningún nombre, nunca se cita a alguien concreto, a los falsos críticos de arte. Un dadaísta hubiera dicho, bueno, contra Semprún, contra Nusete Sardi, contra Piconsala, los falsos críticos de arte que siguen juzgando como valiosas estas obras que son puro cromos decimonónicos sobre el paisaje caraqueño, etcétera, etcétera. No hay esa virulencia, ¿no? Es un síntoma quizás de nuestro carácter, no lo estoy juzgando como algo que deba ser cuestionado, sino como una característica de nuestras posiciones. Y en el caso de nuestra vanguardia, si no acudimos ahora al techo de la ballena, que quizás es el movimiento de vanguardia nuestro más radical en sus planteamientos teóricos y en la formulación de sus manifiestos, porque si pensamos mucho más atrás y pensamos en el manifiesto de Válvula del año 24, vemos que también es un manifiesto bastante sosegado, bastante, digamos, bastante sereno, no hay la rabia, la vehemencia que caracterizado las grandes declaraciones anti-estatus, anti-institucionalidad del arte desde los dadaístas o desde los futuristas en adelante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría oír o ver aquí quiénes son esos falsos músicos folcloristas, algún nombre de falso poeta y escritor llena cuartilla. Y claro, quizás a nosotros, cuando ellos escribían esto y lo leían en Caracas en el año 50, bueno, la gente sabía a quién se referían ellos, no tenían que nombrarlos, es probable, ¿no? A nosotros se nos perdió esa referencia, uno puede intuir a quién se refieren cuando habla de falsos poetas o escritores en la cuartilla. Por ejemplo, hay una polémica interesante que también planteará Alejandro Otero en su momento, que mucho de los textos que se escriben sobre pintura y sobre pintores en la Caracas de los 40, incluso de los 50, la escriben escritores, poetas, gente que no sabe, o sea, que no está formada para una crítica de las artes visuales, que no está al día con lo que está pasando a nivel mundial en la pintura, etcétera, etcétera. Y Alejandro se queja precisamente de que son juzgados los pintores, bueno, por esto, lo que ellos están diciendo aquí, escritores llenacuartillas. Y siendo que él es uno de los firmantes del manifiesto, obviamente su visión también está implícita acá. Y bueno, a los periódicos, ¿cuáles son esos periódicos que apoyan el absurdo? Bueno, aquellos que publican los textos que los cuestionan, como ya veremos dentro de un rato, ¿no? Y bueno, el público también, que siempre tiene la culpa de ir dócilmente al matadero porque no entiende de arte y se traga entero lo que le muestren. Y bueno, finalmente, esta frase también grandilocuente, decimos no de una vez por todas al consumatum es venezolano, con el que no seremos nunca sin una ruina. El consumatum es, bueno, el hecho cumplido, como si ya no hubiera nada que hacer. Entonces, un poco reaccionando contra esa especie de planitud, de ¿cómo sería? Bueno, me acuerdo, no me viene la palabra. Bueno, estamos como aposentados, aplastados en nuestra posición convencional. Entonces, aquí hay un texto importante, imagen combativo. Aquí sí, el disidente Carlos González Bogen, que aparece en el primer número de la revista, y luego va a fundar aquí la Galería Cuatro Muros cuando regrese de París, junto con Manaure, y va a producir un pequeño texto también radical que tiene quizás más fuerza combativa que los manifiestos de los propios disidentes. Pero el disidente Carlos González Bogen en París, en uno de estos números de la revista, escribe este texto contra la Escuela de Caracas. Ustedes saben que la Escuela de Caracas, bueno, es la escuela que viene directamente del Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? Y que tiene como una vigencia muy grande de 3 décadas, 2 décadas, es decir, de 1912 por lo menos a 1940 y tantos, ¿no? Pero ustedes saben que muchos de los miembros de la llamada Escuela de Caracas siguen pintando paisajes sin ninguna inquietud
de forma nueva, por ejemplo, el gran maestro Manuel Cabré, que seguirá hasta su muerte en los años 60, 70, pintando el impertérrito, el Ávila, ¿verdad? Ese Ávila que casi que nosotros hemos aprendido a ver, los que tenemos un poco de información sobre arte y hemos visto la pintura de los paisajistas de Caracas, que casi vemos el Ávila con un ojo de Cabré, a la Cabré, ¿no? Hemos aprendido a mirar la montaña también como la miraron estos paisajistas. En todo caso, un enemigo perfecto para disentir, para atacar, es obviamente esta escuela emposada, anquilosada, repetitiva, reiterativa, ¿verdad? Parece cuántos paisajes del Ávila de Cabré nos parecen, bueno, casi iguales, ¿verdad? Y como todos los que pintaron el Ávila tienden a trabajar las mismas cosas. Yo sé que ya son casi las 3:20, pero le pido a Marily que no se angustie, que nos vamos a tomar un poquito de tiempo más porque no tienen clase después, ¿ok? ¿No están preocupados? No, profesor, tranquilo. Es más, de pronto podemos hacer un pequeño break antes de tu exposición para que nos calmemos un poco. ¿Te parece? Como usted quiera. Ok, podemos ir a hacernos un café y después tú entras perfecta, tranquila, reposada. Bueno, pero entonces vamos a darle completo a este artículo polémico porque es la pelea contra el enemigo más fuerte que tiene. Bueno, había dos enemigos allí fundamentales en ese periodo, ¿verdad? Después de la reforma de la Escuela de Artes Plásticas en el 36, hay una puesta en cuestión de la herencia impresionista, que era lo que había dominado la escuela, la enseñanza de la pintura, ¿verdad? Y bueno, empiezan a derivarse, por ejemplo, una tendencia que mira hacia México y a lo que está pasando en México con el muralismo, con esa pintura que, como vimos en los manifiestos de Rivera y de Siqueiros, es una pintura que trata de impregnarse políticamente, de mostrar, digamos, la conflictividad histórica del pasado americano, en el caso de Rivera, con sus grandes murales históricos. Y bueno, hay una tendencia entre los jóvenes pintores que rechazan este impresionismo, que aquí González Bogen no solamente llama impresionismo bastardo, sino pseudo-impresionismo. Ni siquiera es un impresionismo auténtico, sino, bueno, un impresionismo desgastado, un impresionismo, bueno, que ya está fuera de época, 80 años más adelante, no tanto, 40, 50 años más adelante, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos una conflictividad que no es solamente la de los disidentes que están en París, sino que también está entre los muchachos que se quedan en Caracas. Entre ellos, lo que van a abrirse camino por lo que se va a llamar realismo, un realismo social con connotaciones políticas e ideológicas de corte marxista, en la que van a abrir camino para otras formas de la pintura, que no es la simple paisajística impresionista, para la pintura de crítica social, de polémica sobre la situación histórica de la cultura latinoamericana, sobre el obrero, el proletario, el indígena, ¿verdad? Ese tipo de pintura que obviamente es una pintura figurativa, representativa, porque le interesa mucho el elemento referencial, ¿verdad? Y bueno, esa va a ser una línea de trabajo. La otra podría ser esta que van a estimular o a defender los muchachos de la escuela parisina, digámoslo así, de los disidentes. Entonces, fíjense cómo aquí González Bogen está atacando fuertemente a la escuela de Caracas, que amparándose en bastardos intereses, reina hoy tranquilamente sobre el ambiente plástico venezolano. Esa es la institución imperante que domina
cómo se organizan las exposiciones, el tipo de catálogos que se hacen. En esta época, ¿verdad? Cuando Alejandro vuelve de París en el 49 y Alejandro Otero, yo digo Alejandro como si lo conociera, si hubiera sido mi amigo, Alejandro Otero regresa, bueno, va a haber una polémica no solamente por los cuadros que trae en el año 49, la famosa cafetera, sino que también va a haber una polémica grande porque se presenta la oportunidad de que el Museo de Bellas Artes, ustedes conocen la anécdota seguramente, la oportunidad de comprar un cuadro de Cézanne, un Madame Cézanne del pintor, del maestro. Y bueno, Otero empieza una campaña para captar fondos para que el museo, el país, se quede con un cuadro de ese valor histórico y además de ese valor plástico. Y bueno, se crea toda una polémica adversa contra el gasto suntuoso de un país en el que hay tanta miseria para gastar dinero comprando esa pintura de Cézanne, ¿verdad? Y bueno, finalmente no se logra comprar la pintura y bueno, el Museo de Bellas Artes pierde la oportunidad de tener un Cézanne y no era porque no hubiese dinero para comprarlo, puesto que era un momento ya, ¿verdad?, en que el afianzamiento de la industria petrolera ya daba una base económica bastante fuerte, porque fíjense que ya finales de los 40, el principio de la transformación urbana de Caracas, con proyectos estratégicos que comienzan a formalizarse bajo el gobierno de Medina Angarita y que luego la dictadura de Pérez Jiménez llevará a su expansión más grande a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Que va a ser el momento en que más obras de carácter civil se van a construir. Bueno, es un momento riquísimo de la transformación moderna, de la modernización, por lo menos de Caracas, ¿verdad? Y ahí se perdió esa oportunidad por argumentos de carácter ideológico y de carácter sectario también, un poco de los adversarios de que, bueno, ¿para qué comprarse un Cézanne, verdad? Y no comprarse, qué sé yo, un cuadro de Siqueiros, ¿verdad? O de Orozco, o de Guayasamín, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, aquí vamos a ver que hay un momento de alta conflictividad en la Caracas de los mediados de los 40, principios de los 50. Y la Escuela de Caracas, bueno, no es más que representa lo más reaccionario de lo que es la pintura. Si puede haber pintura reaccionaria, es la más reaccionaria. Y bueno, que no hay otra escuela que haya producido una pintura más reaccionaria. Esto ya es una hipérbole, ¿verdad? La Escuela de Caracas es el enemigo número uno de todo lo que quiera salirse de lo tradicional, del conservadurismo que lo alimenta. Como escuela que deja una enseñanza, ¿cuál es el interés de la Escuela de Caracas? Sus obras nada nos dicen que no sea lo banal y el preciosismo del cromo. ¿No? Bueno, si ustedes se ponen a ver, y son bellos los Ávilas de Cabré, los de Pedro Ángel González, ¿verdad? Pero ciertamente, bueno, la tendencia es a banalizar el objeto de la mole del cerro, la luz, el cielo, bueno, los contrastes de la tapicería vegetal de la montaña, que bueno, son bellísimos cuadros, pero que se ha convertido ciertamente en casi ¿cómo lo llamaríamos? Sí, como una pintura de postal, pintura que se ha reproducido 1000 veces en cuadros de pintores aficionados, ¿verdad? Y bueno, se ha banalizado realmente. Fíjense si esto él lo dice en el año 50. No hace mucho yo recuerdo ver esos Ávilas en un señor que se para cerca de donde venden frutas en mi barrio y él pone sus cuadritos en la acera y bueno, que
nunca falta un Ávila que recuerda a los maestros de la escuela de Caracas. Bueno, si una escuela ha tenido efectos sobre el modo de captar el paisaje urbano caraqueño, sobre todo el paisaje vegetal, ha sido esta escuela. Que bueno, nuestros pintores aficionados o nuestros pintores amateurs bueno, no son grandes genios de la pintura, reproducen este tipo de cuadros. Los pintores de la escuela de Caracas no van más allá de las fórmulas aprendidas en la incansable faena de haber pintado el Ávila o cualquier apamate florecido ya tantas y repetidas veces con los mismos colores enfrascados, aunque sean las 5 de la tarde o mucho antes del almuerzo. La repetición, la falta de búsquedas, la pobreza de creación las llaman personalidad. Bueno, aquí está. Y eso es directamente, aquí tenemos las caras de los personajes. Aquí está obviamente el pobre Cabré, el queridísimo y respetado Cabré. Bueno, aquí los cuadros de Cabré, todas esas vistas del Ávila desde una bucólica Caracas, de campos de golf, de jardines, donde todavía en los alrededores, en la Urbina, se cultivaban hortalizas, es decir, esa ciudad bucólica que todavía sobrevive en los años 50, los años 40, y que va a comenzar a ser transformada de manera radical en los años 50, cuando empieza con la famosa transformación del barrio del Silencio, la construcción de los bloques de Villanueva, en esa zona que, a pesar del deterioro, sigue siendo una de las zonas de Caracas más inspiradoras desde el punto de vista de lo que hubiera podido ser una retícula urbanística, como diríamos, a la vez hermosa y a la vez funcional y a la vez adaptada a las condiciones climáticas de la ciudad, que es una de las grandes hallazgos de Villanueva, uno de sus primeros grandes proyectos civiles antes de la ciudad universitaria. Bueno, en esa Caracas bucólica que continuó siendo bucólica desde 1839, cuando Philip Thomas toma una de las primeras vistas panorámicas de Caracas desde el Calvario. Bueno, Caracas no cambió demasiado en esos 100 años, ¿verdad? Ya todavía en el 38 seguía siendo una ciudad que llegaba hasta Chacao, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo les pongo esta imagen de Cabré porque él va a decir inmediatamente, González Bogen, en su cuestionamiento a la Escuela de Caracas, que bueno, lo que estamos diciendo, pues el empeño de transcribir fielmente el paisaje caraqueño, San Bernardino, el Hotel Ávila, el Country Club, se debe en realidad a que con ellos se encuentran mayor facilidad para colocar su producción que hacen por serie para satisfacer la gran demanda del mercado local. Bueno, esto es una ofensa también contra los artistas, bueno, que producen a destajo, quizás por encargo, circunstancialmente para vender, porque bueno, un buen paisaje de Cabré se vende, todavía se cotizan, ¿verdad? Como obras que la gente quiere tener, los turistas quieren tener este tipo de obras, entonces se convierte como una especie de pintura prototípica de lo caraqueño, de lo venezolano. Entonces, al mismo tiempo, ellos se plantean que cómo se decide entonces que la Escuela de Caracas va a representar la plástica nacional y cuál es la tradición a la que sabiamente continúan en su conservadurismo. Y bueno, ya no somos más incautos y es hora de que fijemos de una vez por todas nuestra posición de repudio contra la mezquindad que impera en la camarilla dirigente a la cual se cogen los pseudoartistas extranjeros arribistas sin escrúpulos. Bueno, fíjense que aquí les puse este Ávila, que es un Ávila prototípico. Sí, digamos que la foto no está muy nítida porque al capturarla de las redes a veces no se puede poner más nítida y les pido disculpas, pero ustedes tienen en la pupila la memoria de unas buenas reproducciones de Cabré y si no pueden ir a buscarlas en el Museo Virtual del Arte Latinoamericano y Venezolano, que es una página muy buena para ver imágenes de la pintura, pero que es muy difícil captarlas desde allí. Uno no se las puede
copiar para ponerlas en su propio PowerPoint, tiene que hacer algunos malabarismos tecnológicos que yo soy incapaz de hacer. Pero bueno, en todo caso, esto es solamente para dar una idea de a qué se están refiriendo ellos cuando Carlos González Bogen en particular, a esa escuela paisajista, ¿no? Y vemos aquí como ellos mismos, por ejemplo, es un paisaje de Pascual Navarro de los años 40. Bueno, ellos están también trabajando en la senda que le han abierto sus maestros, pero aquí ya vemos en este Ávila de Navarro otra cosa, ¿verdad? Aquí ya no hay el intento de traducir fotográficamente, hiperrealistamente, como en algunos cuadros de Cabré, las montañas, sino más bien unas moles y unos juegos de color y de líneas que bueno, que recuerdan quizás más a la pintura fobista, un cierto fobismo, un cierto expresionismo, que tampoco era algo que estaba, digamos, que era la último grito, pero en los años 40, cuando estos muchachos todavía no habían salido del país, bueno, era una cosa bastante avanzada, es decir, que ya en los 40, antes de irse a París y estallar desde los disidentes, pintores como Pascual Navarro pintaban un tipo de paisajística que ya se estaba distanciando de la paisajística convencional de los maestros, explorando otro tipo de aproximaciones al paisaje. O, por ejemplo, esta pintura también del joven Alejandro Otero del año 43, una vista desde Aguasalud. Bueno, fíjense aquí ya, aquí vemos la senda del cubismo, sin duda alguna. Esto recuerda mucho algunas pinturas, algunos paisajes de Horta del Ebro, de Picasso, sin duda alguna, y algunos de Braque, de la playa del Estaque. Obviamente aquí hay algo de información del joven sobre el cubismo. Y bueno, esta es una versión bastante distinta de lo que es el Ávila. Aquí prepondera no la identidad del cerro, sino un juego de volúmenes, ¿verdad? De líneas y de relaciones cromáticas esbozadas apenas, donde la tensión hacia lo geométrico está ya evidente, ¿verdad? En la forma de los edificios, de las insinuaciones de edificación que hay allí en ese paisaje, que son cajas, que son cubos, y en ese sentido recuerdan precisamente al cubismo y las razones por las cuales se habló de cubismo con respecto a la pintura de Braque y de Picasso. Estas mismas montañas de Otero son un poquito posteriores, son de los años 50. Sin embargo, fíjense que el mismo juego, esto es como un Cabré llevado a la abstracción. Sobreviven algunos elementos de edificación urbana en el borde casi del horizonte, con unas formas geométricas, son cuadrados o rectángulos de color, ¿verdad? Y el juego de las masas, de los pliegues de la montaña, las sombras, están hechas de puras manchas de color expresionistas o fobistas. Y bueno, el cielo, que no es un cielo imitativo, fíjense que los cielos de Cabré o de Pedro Ángel González o de Federico Fernández son cielos absolutamente fotográficos, es decir, son de una gran belleza, tal como se ven los cielos de Caracas a propósito en estos días de enero y de febrero y de diciembre, ¿no? Que ese cielo limpísimo. Ayer estaba viendo el cielo en la tarde y estaban los cúmulos que tantas veces pintó Cabré en sus cielos de Caracas. Son reales, son cúmulos que aparecen en esta época del año en el cielo, por las temperaturas, lo que sea, ¿verdad? Pero fíjense aquí ya estos muchachos que aunque siguen practicando un paisajismo, ya es un paisajismo que por lo menos se sale ya del impresionismo más, digamos, esquemático hacia un expresionismo, hacia un fobismo. Y bueno,
eso va a derivar hacia la abstracción. O sea que nada, los cambios y los giros no son repentinos, sino paulatinos. Y bueno, Otero se va a París en el 45 y bueno, trabaja, se encuentra con estos chamos que también se van para allá por becas o por otras razones. Y bueno, va a pintar ya, digamos, con otro ojo, una serie muy hermosa que ustedes conocen, que es la famosa serie de las cafeteras. Y cuando él regresa en el 49 va a exponer esas cafeteras en Caracas y se va a formar, bueno, una polémica en la prensa a propósito, bueno, que no se entendían aquellas obras, que eran esas obras. Y aparece un personaje importante para dibujar la cartografía de ese momento polémico, que es Pedro León Castro, un representante de la Escuela de Caracas todavía, a pesar de que él trabaja dentro de, digamos, de los jóvenes que se, ¿cómo los diríamos? Se sublevan contra la camarilla de profesores de la Escuela de Artes Plásticas. Y empieza ya en el año 49, ya se ha formado el famoso Taller Libre de Arte, donde este grupo de estudiantes disidentes dentro de Caracas van a formar un grupo aparte, van a dejar la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas y bueno, van a comenzar una actividad por su cuenta en reuniones en este taller, que en un apartamento, en un barrio de Caracas. Y bueno, ahí se va a generar una nueva de la, ¿cómo se llama? Fuera del tutelaje de los maestros anacrónicos, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, este Pedro León Castro, sin embargo, fíjense cómo reacciona frente a los muchachos que están en París y cómo los caricaturiza en este texto, que además es muy interesante, que lo pone como entradas el catálogo de su exposición de pintura en el Museo de Bellas Artes del año 49. Es decir, resulta un poco extraño que un artista dedique las páginas de su catálogo a esta polémica en vez de hablar de su pintura, de referirse a lo que él propone. Pero todo el texto de apertura que firma él es un texto para polemizar con los muchachos de París. Entonces, fíjense, él también pasó por París, como todos, ¿verdad? Pero fue una pasantía parisina en la que parece no haber visto nada de lo que estaba pasando más allá del impresionismo mismo, ¿no? Dice, he regresado de Europa trayendo a mis espaldas el enorme pecado de no haberme dejado tentar por una de estas tendencias de moda imperante en cierto grupo de jóvenes decadentes y de una moral débil y corrompida, los cuales tratan de buscar el triunfo y el aplauso fáciles, haciéndose de tendencias e ismos como si se tratase de imponer modas. Aquí no habla un muchacho ni un joven, habla un viejo. Pero León Castro aquí estaba hablando en la lengua de los padres, de los mayores, ¿verdad? Y tildando a estos muchachos parisinos, veinteañeros, de jóvenes decadentes, de moral débil y corrompida, como si eso tuviera algo que ver con la naturaleza de la pintura que estaban haciendo. ¿Okay? Un tipo de cuestionamiento que se sale fuera de los límites de lo que sería una crítica de carácter formal sobre el acto mismo de la pintura. En todo caso, que hay un elemento político también, un sesgo ideológico. No quisiera yo encontrarme en estos momentos dentro del pellejo de estos jóvenes que pasean sus enormes melenas, sus mostachos y sus lazos en la cabeza. Esto es una ridiculización. Ningún muchacho, si ustedes ven la foto de esa época, de esos muchachos que están allá, Orama, Navarro, el propio Otero, Manaure, etcétera, etcétera, ninguno tiene melenas. Algunos tienen bigote y lazos en la cabeza. Eso es una cosa, bueno, para ridiculizarlo, ¿verdad? Además, con muy mala intención, porque además estaban todos vestidos de chaqueta, como vestían los caballeros antes, que nadie iba en mangas de camisa, sino siempre con su traje
corbata, etcétera, ¿no? Y bueno, él se los imagina, quizás, porque ni siquiera los vio. Sus lazos en la cabeza por Saint-Germain-des-Prés, el Boulevard Saint-Michel, ávidos de escándalo, del deseo de llamar la atención, de ser los campeones del desastre y los abanderados de la estridencia. Bueno, esto es como un viejito chocho que está recriminando a la juventud y que la está recriminando con la visión decimonónica de la que pudieron ver los críticos de la época de, qué sé yo, de Van Gogh, de Gauguin, lo que ellos estaban haciendo, y que bueno, los consideraban unos campeones del desastre, abanderados de la estridencia, y lo que pudieron haber dicho en la Belle Époque también, una sociedad más burguesa, más establecida, todo lo que fue la pintura fauvista, etcétera, etcétera. Es decir, críticas convencionales incluso, como si no se hubiera metido realmente en lo que estaban haciendo los jóvenes venezolanos en París. Por eso después Otero también le va a responder muy bien con lo que ellos hacían en París, ¿no? Son estos formalistas, dice Pedro León Castro, en dictar la última palabra en filosofía, literatura y artes, desfilando luego como recuas alborotadas. Esto es un exceso por parte de él, por todo Saint-Michel, hasta terminar en los hórridos paraísos del Café Flora y del Bar de Pont Royal, donde celebran sus misas negras bajo el signo del existencialismo. Bueno, se volvió loco Pedro León, bueno, porque que nada de eso pasó con estos muchachos. O sea, ¿qué imagen tenía él de la vanguardia parisina de ese momento? Si este es el arte nuevo, si allí reside la gran clave de la genialidad, prefiero quedarme con mi puritanismo provinciano. Bueno, Pedro León Castro es de la tendencia del arte realista que sigue ese desvío de la tradición del paisajismo convencional hacia un arte de carácter más comprometido con la miseria de las barriadas marginales, caraqueñas, de los productos, del exceso, del enriquecimiento acelerado del país, del desequilibrio del reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Esos temas que van a aparecer precisamente en la pintura que hacen César Rengifo, el primer Poleo, el propio Pedro León Castro, y que, bueno, va a hacer que ellos también participen polémicamente desde la prensa con escritos contra este grupo de muchachos que tratan de llevar el arte de la pintura hacia la abstracción. Y bueno, las cafeteras de Otero son estas cosas. Son estas piezas bellísimas. Bueno, nuestro ojo está acostumbrado ya a ver estos juegos, pero en el momento fue un escándalo, ¿verdad? Esta pintura todavía es una pintura, fíjense, en el año 50, una pintura de resonancia cubista potentísima. Ni siquiera es una cosa exageradamente avanzada. O sea, fíjense cómo estaba de atrasada nuestra perspectiva de lo que sería la pintura, que este tipo de trabajo pudo alterar la conciencia de los críticos, de los maestros y de una buena parte de los artistas. Esta es otra de las famosas cafeteras, todas las versiones, ¿verdad? Aquí esta está muy nítida, bastante bien, está un poco más borrosa. Y bueno, toda una larga serie de cafeteras, fíjense, en las que progresivamente el objeto va desapareciendo. Las primeras cafeteras que no tengo aquí, las primeras, se ven las cafeteras. Todavía en esta vemos la cafetera, ¿verdad? Pero progresivamente el objeto mismo va a desaparecer en una estructura geométrica prácticamente pura, con la pincelada expresionista todavía, y colores, digamos, de una misma tonalidad. Y bueno, este juego, y aquí estamos, sí, propiamente en la abstracción, que es un simple juego de líneas y color en el plano, que se llama cafeteras también, otro número, porque como estas obras abstractas se han titulado con nombres genéricos,
composición 1, 2, 3, 4, o colorritmo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Aquí también las cafeteras están numeradas y no hay ninguna, bueno, algunas se llama cafetera azul, cafetera rosa, cafetera blanca, cafetera negra, pero en realidad son formas abstractas en el espacio. Bueno, frente a estas polémicas, ¿verdad? Fíjense que en el número 4 de los disidentes aparece este ensayo que yo les decía que era un ensayo muy riguroso de Alejandro Otero sobre el abstraccionismo. Y bueno, no lo vamos a leer todo para no abrumarlos, pero al leer este texto uno entiende, bueno, ¿cómo sería? La solvencia teórica, histórica de este Alejandro de 30 años sobre la historia de la pintura moderna. El conocimiento de los autores, el conocimiento de las tendencias, la lógica que soporta la propuesta constructivista desde el neoplasticismo o quizás desde el cubismo en adelante, bueno, nos muestra que Alejandro no era ningún muchacho que andaba paseando por el Boulevard Saint-Germain con unas melenas y asistiendo a misas, no sé qué, diabólicas, de carácter existencialista en los horribles cafés de París, sino que estaba trabajando, que estaba estudiando, que estaba viendo museos, que estaba haciendo peregrinaciones con otros compañeros a ver una catedral, un fresco en una iglesia de la provincia, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo que se estaba formando, que estaba leyendo libros, pero que estaba asistiendo al Louvre, a las exposiciones de las galerías de arte moderno de París, y bueno, se estaba empapando de lo que estaba pasando, es decir, se estaba formando realmente, ¿no? Y bueno, el abstraccionismo que ellos proponen, de alguna manera, recuerda la concepción de lo abstracto que tienen los concretistas argentinos, en las que ven que el arte abstracto es un arte más humanamente implicado con lo que serían las búsquedas de una regeneración del género, de la civilización humana hacia unas formas de operación sobre lo real, más orgánicas, más armónicas, más lógicas, más racionales, como ustedes quieran. Entonces, al final de ese ensayo, él dice, defendiendo, pues, después de hacer un largo recorrido histórico, dice, es absurdo detenerse frente al aparente hermetismo del arte abstracto y juzgarlo por esto pobre o indiferente, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se le cuestionan al arte abstracto es su frialdad y su indiferencia. Es lo que la Escuela del Sur le achacaba al geometrismo y al abstraccionismo, ¿verdad? Es decir, la frialdad norteña que venía del norte, nosotros somos meridionales, a nosotros nos hace falta una cosa más cálida, más emotiva, etcétera, etcétera. Pero él dice, no, no es cierto que el arte sea pobre o indiferente, y no es verdad que el contacto con lo social se haya roto, y lo pone en evidencia, ya lo vamos a ver, como ese contacto social, el arte abstracto no rompe con el vínculo social del arte, y que no tenga significación humana, la tiene en otra dimensión, ¿verdad? Es decir, se puede hacer política, se puede hacer contestación ideológica con herramientas completamente distintas. No tengo que mostrar, por ejemplo, al pordiosero arrastrándose en la calle con una pintura brutista para hacerlo más evidente, y puedo hacer eso por otros caminos, digamos, mostrando formas posibles de habitar el mundo que no tienen por qué ser la reproducción de lo terrible que es el mundo. El mundo siempre lo será, pero hay la esperanza de poderlo transformar. En todo caso, estos muchachos están llenos de esa esperanza. El elemento utópico que impregna siempre los movimientos de vanguardia está presente. Para ellos, el arte abstracto es una forma de transformar la percepción que el hombre tiene de la realidad. Una percepción más rica, ¿verdad? Esencial, que va hacia a lo verdaderamente fundamental.
Y el artista visto desde este punto es, por el contrario, más sano, más puro y más humano, porque nace de su propia significación, hecha presencia directa en el hombre y no de ideas y principios que le sean exteriores. O sea, ordena y clarifica papeles, se engrandece en su órbita. Para ellos, digamos, el abstraccionismo es una forma de ordenar el universo de una manera armónica. Esa es la idea que está en el fondo del suprematismo de Malevich, ¿verdad? Incluso del neoplasticismo de Van Doesburg y compañía. Entonces, digamos que en ese sentido, Alejandro, sobre todo Alejandro Otero y sus compañeros de ruta estaban muy claros en lo que estaban haciendo. Y bueno, este es otro cuadro de la misma finales de los 40 de Alejandro Otero, que está muy vinculado a la hechura de las cafeteras. O este cuadro de los años principios de los 50, ¿verdad? Que son apenas, bueno, sobre un lienzo blanco, varias líneas de color puro, que obviamente están dentro de la perspectiva de la mejor tradición abstracta geométrica concreta. Aquí está, digamos, sublimado Mondrian, aquí está sublimado Malevich, con apenas esos 7 trazos sobre el lienzo blanco. O después viene toda la serie de los colorritmos, ¿verdad? Que son un experimento ya más avanzado de regularidad y de cinetismo, en la disposición de los elementos en el plano, que son, bueno, también los famosos tablones, el famoso tablón de Margarita, de Por la Mar, que es bellísimo, emblemático también del trabajo de los años 50 de Alejandro, que se derivan de ese giro hacia lo abstracto. Y bueno, los colorritmos son siempre muy hermosos, en sus muchas diferentes versiones, ¿verdad? Esto no es un colorritmo, sino una columna de Manaure, ¿verdad? Que bueno, la pongo aquí sin hacer ruptura, directamente con un colorritmo de Otero, para que vean la cercanía en la que estaban los pintores del grupo, los disidentes. Esta es una columna ciertamente sobre papel muy posterior de Manaure, pero que sigue la misma ruta que ellos estaban explorando en los años 50. Por supuesto, el lugar tradicional, el lugar fundamental donde estos artistas que regresan de París a finales de los 40 o principios de los 50 encuentran escena y receptividad para, digamos, experimentar en sus propias búsquedas abstractas, es como todos saben y recuerdan, el famoso proyecto de integración de las artes de la ciudad universitaria proyectada por Carlos Raúl Villanueva, que precisamente en el año 50 y en el año 52, para ser más preciso, empieza a captar para los espacios de la universidad artistas, que él eligió artistas de tipo abstracto, ¿verdad? Desde Leyer en adelante, Arp, Calder y todos estos venezolanos. Aquí vamos a encontrar murales de Manaure, murales de Navarro, murales de González Bogen, del propio Manaure, de Bassarelli. Es decir, Villanueva va a abrazar el arte moderno y lo va a integrar a las proposiciones arquitectónicas de esa maravilla que es la ciudad universitaria de Caracas, ¿no? Aquí tenemos un Manaure, ustedes lo recordarán seguramente, la plaza cubierta del rectorado de la Universidad Central, la habrán visto infinidad de veces, o también en los mismos predios de la plaza cubierta de Navarro. Bueno, son todos disidentes, ¿verdad? Con su práctica abstracto-geométrica, pero con un arte que, fíjense, estos son murales, esto también es arte cívico, es arte vinculado al movimiento y el desplazamiento de los sujetos en el espacio de la ciudad. Entonces, por lo tanto, no hay una desvinculación del artista con el medio social, sino que es otro modo de vincularse, ¿no? Aquí, bueno, son murales, no son los murales de Rivera,
ni de Siqueiros, pero son obras de carácter colectivo, comunitario, ¿no? O interpelan al transeúnte de los espacios de esta pequeña ciudad, de este maravilloso campus universitario, único en el mundo, y hoy amenazado tristemente por la decadencia y el descuido más indecente, ¿verdad? Y menos explicable. Pero no nos pongamos ahora tristes, porque, bueno, nada. Seguimos para adelante. Aquí está otro Navarro dentro de los espacios de la universidad, o un González Bogen también, que lo encontramos en uno de los pisos de la Biblioteca Central, y seguramente lo hemos visto muchas veces pasando de la sala de humanidades a la de ciencias sociales. Y bueno, fíjense el privilegio de convivir un pueblo, las maravillas de la creación, de la inteligencia y la sensibilidad de sus compatriotas, ¿no? Y bueno, aquí esto también, ¿quién no está cansado de ver esto que maravillosamente se conserva todavía impecable, que es este mural de la Biblioteca de Ingeniería de Alejandro Otero? Y bueno, estos no se van a detener. Alejandro, ustedes lo saben muy bien, bueno, va a continuar trabajando, quizá el más constante en esa deriva hacia lo constructivo, arquitectónico y escultural, y bueno, va a terminar haciendo estas formas también que son como murales, ¿verdad? Y va a terminar con este tipo de trabajos más, bueno, más espectaculares, más monumentales, que son ya escultura y arquitectura al mismo tiempo, tecnología al servicio de estructura, de vinculación con el espacio social. Esto es, si no me equivoco, este es el Abra Solar que estaba o está en la Plaza Venezuela, y bueno, es una de las grandes. Fíjense cómo él hizo cantidad de cosas para espacio público, o por ejemplo para grandes obras de ingeniería como la represa Raúl Leoni, lo mismo que Cruz 10, ¿verdad? Es decir, que son artistas abstractos, geométricos, cinéticos, Soto también, ¿verdad? Que, bueno, sus obras de arte están vinculadas a la experiencia directa con la ciudad. Bueno, son las 4, están hartos. No, para nada, fascinado. Fascinado. Bueno, vamos a cerrar con este manifiesto Cuatro Muros. Ese que Mateo Manaure y Carlos González Bogen regresan a Caracas en los 50, y poco después van a crear una pequeña galería de ellos en la que deben cerrar algún micrófono por ahí que entra el viento. Ok, gracias. Bueno, este es un manifiesto que no se ha divulgado mucho, pero es un manifiesto bastante potente en lo cortito que es, y habla de lo que estos muchachos querían hacer en los años 50, en una Caracas que estaba abierta a una Caracas muy dinámica, que a pesar de que está ya en dictadura, digamos así, en una ciudad que se estaba armando, modernizando violentamente, transformándose, reconfigurándose urbanísticamente, y había una gran receptividad a los cambios, mucha posibilidad para producir libros, revistas, y el mercado del arte fue creciendo, y ellos quisieron abrir una especie de nicho para ¿cómo diríamos? Para privilegiar y estimular, ¿verdad? Y promover el arte abstracto en Caracas. Y entonces escriben este pequeño manifiesto en febrero del 52, que dice lo siguiente. No dice mucho, pero es algo también que dos artistas se unan para crear esta pequeña empresa de
promoción del arte abstracto. Ser historia y no solo padecerla, he aquí el más alto destino del artista. Nadie como él ha intuido que el tiempo no es reversible. Por eso en todo verdadero artista, como en todo creador, hay un destructor. Haber descargado al arte de su contenido figurativo, manteniéndolo en el plano de las realizaciones puras, de las líneas y los colores puros, ha sido obra del arte abstracto. Todo verdadero arte es más que óptica. Hasta ahora lo temático ha dominado en el entendimiento del no iniciado, de manera que lo verdaderamente plástico se ha sustraído a su comprensión. Hoy se restituyen los valores plásticos puros. He aquí su alcance educador hecho realidad. 4 muros. 4 muros es una continuación de la lucha iniciada en la revista Los Disidentes. El origen de esta lucha se encuentra en cierta medida en la visión de un arte de una fuerza renovadora tal que es concepción auténtica de nuestra época. Nosotros abogamos porque esta nueva dimensión de lo plástico llegue a ser comprendida e incorporada a toda realización viva en la que entren en juego elementos plásticos en equilibrio de formas y colores. Bueno, el derrotero del arte, de una buena parte del arte contemporáneo en Venezuela, siguió esta ruta del arte abstracto hasta a consolidar la obra de los 3 grandes maestros que son sin duda, digamos, Otero, Soto y Cruz Diez, sin desdeñar, por supuesto, otras figuras también que están allí, como la figura que ha adquirido dimensiones poderosísimas en los últimos tiempos, que es la obra de Gertrude Goldmich, ¿verdad? Gego, y bueno, todo ese ámbito de trabajo que de alguna manera el informalismo va a dejar de lado. El arte informalista va a explorar unas zonas de la experiencia plástica completamente distintas a la de la abstracción geométrica, y buena parte de lo que queda del siglo XX y principios del XXI va a ser la convivencia tensa entre ¿cómo se diría? Ese éxito de la pintura abstracta venezolana a nivel internacional y esa tendencia informalista, digamos, expresionista, políticamente marcada, como fue la propuesta del informalismo venezolano, que tuvo como punta de lanza el movimiento El Techo de la Ballena, que será el objeto de nuestra reunión de la clase que viene, ¿verdad? Donde dos alumnas, Marianela Guevara y la otra chica, no me acuerdo el nombre. ¿Quién es la otra? Elizabeth, que va a trabajar a Elsa Gram con una informalista por todo lo alto. Y bueno, junto con ellas vamos a dar esta clase del miércoles que viene, ¿verdad? Y la otra, yo supongo que ya no se dieron también la otra de arriba, o si no, a continuación, no lo sé, ya me dirá Pamela, hacemos nuestro pequeño simposio. Cuando volvamos de este pequeño break para tomarnos un pedazo del tiempo de la clase que no será de la profesora Constanza, ¿verdad? Es Constanza. Ella es Constanza. ¿Es Constanza o Constanza? Constanza. Constanza. Como la Sorry. Me confundo, que tengo dos cons. Okay, sí, es Constanza. Constantino y Constantina, pero él es Costanza. Costanza, en italiano. Bene, señores, nos vemos en 10 minutos. ¿Es posible o quieren un cuarto? ¿O media? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, nos podemos tomar el mismo break que en la clase de Constanza. Ok, a las 4:30 estoy de vuelta. ¿Les parece? ¿Les parece a todos? Bueno. Cosas, nos metemos en el mismo link o lo dejamos. Bueno, lo pueden dejar abierto, pero se pueden meter otra vez. Pueden cerrar y meterse. Aunque yo creo que si ustedes tienen su Zoom descargado en la computadora, lo pueden dejar allí.
Exacto. Lo dejamos abierto. Ok, bueno. Yo sí me voy porque yo no voy a gastar Yo también me voy. en la conexión. Media Bueno, hora, a las porque 3:30. yo soy pobre. No. Pero honrado. No. Pobre y honrado. Como dicen algunos, no soy pobre, estoy quebrado, pero no soy pobre. Exacto, no soy pobre, pero tampoco estoy quebrado, pero me alcanza pena. Así que bueno, ya nos vemos dentro de un rato. Ok. Hablador, ¿verdad? Ese profesor, ¿vale? Chéverísimo. Buenísimo.